modo de introducción de este vídeo, he pensado que sería ideal para presentar esta gran finca de hoy, utilizar las imágenes satélite de este fantástico programa Google Earth. Estamos al sur de la isla de Menorca. Lo que estáis viendo, esta urbanización, es Cala Galdana, con su estupenda playa de aguas transparentes, y justo al lado esta gran finca, esta vasta extensión de terreno, esta propiedad con los lindes resaltados en color rojo y el interior en este blanco apagado o blanco mortecino, es la propiedad que os quiero ofrecer. Como podéis comprobar, la prestigiosa playa de Macarella está incluida dentro de esta finca, al igual que esta gran línea de costa. Todo este litoral pertenece a la finca. En su interior tenemos diferentes caminos que la recorren y también cuenta con una gran variedad de paisajes que van desde zonas boscosas y de frondosa vegetación a estos claros que se asemejan a grandes campos de golf. A priori puede parecer que estos claros son áridos y secos, pero eso es debido a que estas fotografías satélite se toman durante la temporada estival, cuando la visibilidad desde la atmósfera es óptima. Pero, como podréis comprobar en los vídeos, estas zonas llanas son uno de los paisajes más atractivos dentro de esta finca, ya que en la mayor parte del año, sobre todo en invierno y primavera, están recubiertos estos llanos de una frondosa hierba de un color verde intenso. Son unos terrenos estupendos. Ya digo que se asemejan mucho a campos de golf. Aquí, donde aparece este icono de casas, es donde se encuentran reunidas la mayor parte de construcciones dentro de esta propiedad, al menos las más importantes. Aquí distinguimos esta forma totalmente circular, que es un aljibe, un depósito de agua. Y esta edificación es la vivienda, es la edificación más importante, es la casa de esta finca. Es una casa de 2 plantas, como luego podréis ver. Y aquí esta edificación junto a la casa es un garaje grande. Y aquí tenemos también 2 construcciones importantes de forma rectangular. Estas 2 bolleras, nosotros en Menorca llamamos bollera a este tipo de construcciones. La traducción sería algo así como cobertizos, cuadras. Y también existen de forma diseminada dentro de la finca otras construcciones menores. En su mayor parte son refugios de animales, como esta forma rectangular que aparece aquí. Y esta curiosa, muy típica de Menorca, esta curiosa construcción de forma circular, que es una era que se utilizaba antiguamente para trillar el trigo y otros cereales. Bueno, sin más dilación, esperando que estas imágenes os sirvan para daros cuenta, para haceros una idea mucho mejor de las grandes dimensiones de esta finca, daros cuenta que comparando la finca con la urbanización de Cala Galdana, es una finca, es una extensión de terreno mucho mayor. Sin más dilación, paso ya a mostraros los vídeos para ver con más detalle esta gran propiedad que os quiero ofrecer hoy. Hola, soy José Carrasco, de nuevo con vosotros, como siempre, desde la isla de Menorca.
En esta ocasión tengo el placer de presentaros una fabulosa finca rústica de enormes dimensiones, sobre todo por tratarse de la isla de Menorca. Nada más ni nada menos que 230 hectáreas de terreno rústico que llega hasta la costa. Para los que no estéis habituados a pensar en hectáreas, estamos hablando de 2.320.000 metros cuadrados. Es un pedazo de geografía, de la geografía menorquina muy importante. Además, luego os comentaré un poco sobre la orografía del terreno. Hay muchas hectáreas de llanos de gran belleza y de tierra de buena calidad. Y en este momento estoy en el punto de la finca donde se encuentran las edificaciones. Hay alguna edificación más diseminada dentro de la finca, pero se trata de pequeñas edificaciones como refugios para el ganado, abrevaderos y ese tipo de pequeñas edificaciones. Esta es la casa principal, junto con estas construcciones agrícolas. Tenemos varias por aquí. Ahora veremos un poquito la casa. Necesita reforma. La propiedad tiene pozo propio. No tiene electricidad, pero lógicamente, además en una finca de estas dimensiones sería muy apropiado decantarse por una solución de tipo instalación de placas fotovoltaicas o incluso una solución mixta de una instalación fotovoltaica con una solución eólica, molinos. Esta boyera tiene aproximadamente, hoy hace sol, hace calor, el sol me estaba dando. Esta construcción tiene unos 200 metros cuadrados. Aquí podéis ver la casa de nuevo. Como veis, estamos rodeados completamente por naturaleza. Como dije al principio, estamos al sur, estamos en el sur de la isla. Aquí tenemos otra edificación con una chimenea antigua. Como veis, todo esto necesita reforma, pero el gran valor que tiene es la ubicación, las grandes dimensiones de esta propiedad, el que llega al mar, incluye una playa y además esta casa que se puede reformar, con lo cual tiene muchas posibilidades. Sería muy difícil en un solo vídeo mostrar toda esta finca, porque realmente por sus dimensiones y sus diferentes paisajes es muy complicado, pero intentaré resumiros un poco, daros una idea aproximada. Esta es otra zona dentro de la finca. Como veis, se trata de unos llanos que nos recuerdan la imagen de un campo de golf, pero son unos llanos totalmente naturales. Ahí podemos ver una pequeña construcción, un pequeño refugio de animales, y aquí uno mucho mayor que representa la típica construcción menorquina en el campo. Este tipo de refugios de animales son unas construcciones muy curiosas, ya que se sostienen únicamente con piedras y en su interior a veces encontramos incluso bóvedas
llegan a ser verdaderas obras de ingeniería o de arquitectura. Como veis, el paisaje es totalmente natural. Estamos rodeados por pinares, se escuchan los sonidos de las aves, y ahora que ya se inicia la temporada estival, todo esto empieza a secarse, porque hasta primavera esto está totalmente verde y es realmente impresionante. Desde esta otra posición tenemos una vista privilegiada de este espectacular paisaje. Como veis, las transparencias del agua y el color le confieren un aspecto, yo diría que mágico. Y aquí tenemos la playa. Esta es la playa de Macarella, una de las más hermosas y emblemáticas de la isla de Menorca. Este estupendo paisaje, estos pinares y esta playa de arena blanca y fina al sur de la isla de Menorca. A pesar de que hoy la playa no está en su mejor momento, hay algas, como podéis apreciar, pero como digo, el paisaje no necesita ninguna descripción, es impresionante, y desde aquí, disfrutando de esta maravillosa panorámica, me despido de vosotros y os recuerdo nuestro teléfono para los que queráis ampliar la información. Es el 971 35 15 30, o también podéis dirigiros a nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde la isla de Menorca.